Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy tenemos, reavivados por su palabra, las explicaciones del capítulo 33 del libro de Job. Escuchemos. La Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica nos presenta Job 33, 27 de abril. Dios se comunica con el ser humano. Versículo para memorizar. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Job 33, 14. Escuchemos a los hermanos de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Como refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. Job capítulo 33 nos recuerda que Dios se comunica con el ser humano. Versículo 14 dice: Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Compartimos este día las formas por las cuales Dios se comunica con el hombre. Primero, la teofanía. Los únicos seres humanos que tuvieron una teofanía perfecta fueron Adán y Eva antes del pecado. Ver Génesis 3:8. Número 2, la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Nuestra galaxia tiene más de 200,000 millones de estrellas, que a su vez forma parte de más de 100,000 millones de galaxias. Número 3, los profetas. Dios se comunicó con su pueblo a través de los profetas, los cuales dejaron testimonio para aquellos que conocerían al Señor. Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Número 4, la Biblia. La Biblia es la herramienta más eficaz que Dios ha puesto al servicio del creyente para conocer la voluntad divina. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dicen: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Número 5, Cristo. Jesús es el medio por excelencia que la divinidad escogió para revelarse a sí misma. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús en Juan 14:9. Número 6, la oración. Dice el libro La Oración, página 5, la oración es el canal de comunicación entre nosotros y Dios. Dios nos habla por medio de su palabra. Nosotros le respondemos por medio de la oración y Él siempre nos escucha. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 328. En su humillación, Cristo descendió hasta la misma profundidad de la desdichada humanidad, con simpatía y piedad por el hombre caído, que fue representado ante Jacob con el extremo de la escalera que descansaba sobre la tierra, mientras que su parte alta, que llegaba hasta el cielo, representa el poder divino de Cristo, que se aferra del infinito y así comunica a la tierra con el cielo y al hombre finito con el Dios infinito. Mediante Cristo se abre la comunicación entre Dios y el hombre. Los ángeles pueden ir del cielo a la tierra con mensajes de amor para el hombre caído y para ministrar a los que serán herederos de la salvación.
Únicamente mediante Cristo los mensajeros celestiales ministran a los hombres. Oremos. Gracias, amante Padre, porque creaste métodos para comunicarnos con tu presencia. Que no pasemos ningún día de nuestra existencia sin usar una de las formas para hablar contigo. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. En los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Lámpara a mis pies es tu palabra. Agradecemos a la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica el análisis o explicaciones del capítulo 33 del libro de Job. Vamos ahora con los comentarios de Elena G. de White, registrados en el Comentario Bíblico Adventista sobre este capítulo 33. Muy bien. Queremos saludar primero a los 83 que están conectados. Gracias por encontrarse con nosotros en las distintas plataformas donde estamos. Sumamos más de 83. Queremos agradecer también a usted, si usted no estuvo en la presentación en vivo, pero está viendo este video. Dios me lo bendiga. Acá nosotros estamos estudiando juntos. Yo soy José Moreno, su hermano en Cristo. Y el Señor puso en mi querer, en mi sentir, y en el de mi esposa, al comienzo de la pandemia, la necesidad de estudiar la Biblia de una manera diferente, una manera especial, compartiendo con otros el pan que recibíamos diariamente. Los discípulos, llegó un momento en el que vieron tanta gente y no sabían qué hacer con ellos. Consultaron con Jesús y Jesús les dijo que ese era problema de ellos. Con esto Jesús le dijo, piensen. Los discípulos entendieron el mensaje. Y escuchando la voz de Jesús, que les dijo, díganle que se recuesten. Tomando la poca comida que tenían en ese momento, algunos panecillos y algunos pececitos, que algunos dicen que fueron 3 y 5 o 5 y 3. El asunto está que alcanzó para repartir a más de 5,000. Pero los discípulos recibían y compartían, recibían y compartían. No comían de lo que recibían. Y al final sobró una canasta de comida para cada uno. Eso es lo que hacemos acá diariamente. Recibimos y compartimos, recibimos y compartimos. Y créanme, queridos hermanos, todos los días sobra una canasta para que consumamos nosotros. Súmese a esta programación y va a ver lo que le estoy diciendo. No va a faltar en su mesa el pan de Dios. Porque Jesús mismo dijo,
que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hablando de la palabra de Dios, miremos el capítulo 33 de Eliú, de Job, cuando Eliú lo censura. La censura de Eliú a Job. Miren, yo estoy apurado a llegar al último versículo de este capítulo. Yo no sé por qué me impresiona el último versículo, pero vamos con el primero. Gracias a Dios le damos por permitirnos en esta hora estudiar sus palabras. Tome usted el control, Señor, y no nosotros, por Jesús. Amén. Hemos escuchado en el primer segmento al pastor Adolfo Apaza darnos una explicación de este capítulo. Muy buena, por cierto. En el segundo segmento escuchamos al pastor Frank, quien escribe el artículo que es leído por la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Y ahora vamos a leer el comentario bíblico adventista sobre este capítulo. Vamos a tratar de concentrarnos en lo que el comentario dice y no en nuestro comentario. Porque ya esto es un comentario. La primera frase que llama la atención de este capítulo es por tanto. Dice Job, oye ahora mis razones. O sea, la palabra por tanto, la frase por tanto, en el término matemático se utiliza para concluir una argumentación. Y se representa con 3 puntitos. 2 abajo y 1 arriba formando un triángulo. Esos 3 puntos formando un triángulo isósceles, por cierto, son 3 lados iguales. Es la conclusión de lo que se ha venido argumentando. Por lo tanto, Eliú aquí dice, mira, voy a concluir tu problema. Tú has estado dando vueltas sobre el monte. Déjame decirte para que lleguemos el punto central es este. Cuando voy a los comentarios de la Biblia Andrews, me encuentro que Andrews dice que del versículo 1 al 37 se registra el segundo discurso de Eliú sobre la maldad de Job y el poder de Dios. Y observen que el versículo termina diciendo, escucha todas mis palabras. Oye, este muchacho es realmente impresionante. Y cuando usted va al final del capítulo, en el versículo 31, Eliú dice, escucha, Job, óyeme. Hay una diferencia enorme entre oír y escuchar. Mucha gente oye, mas no escucha. Porque el oír es el acto de estar haciendo algo o varias cosas mientras alguien le está hablando. Esto es una práctica muy común entre los seres humanos. Sí, yo te escuché, dice, no, tú no me escuchaste. Tú me oíste.
porque para escuchar hay que poner atención. Y en este primer versículo, Eliú le está diciendo a Job, deja de estar pensando en lo que estés pensando, deja de estar haciendo en lo que estás haciendo y escucha todas mis palabras. En otras palabras, Eliú le está diciendo a Job, ponme atención. Yo te voy a dar la solución a lo que tú estás, a tu problema. Miremos qué dice el comentario bíblico adventista con respecto a este versículo. Leo. Por tanto, Job, el discurso de este capítulo está dirigido a Job para convencerlo de que su punto de vista concerniente a la aflicción es erróneo. Aquí me detengo para llamar la atención a la palabra aflicción. Les voy a pedir que busquen en un diccionario la palabra aflicción. Y cuando ustedes la analicen, van a entender exactamente lo que Eliú le quiere decir a Job. Porque reconoce que Eliú está bajo aflicción. Que Job está bajo aflicción. Y él dice tener las razones por las cuales Job está en esa condición. Esto me recuerda a aquella ocasión en la que un hermano visita a su hermano en la prisión y le dice, tratando de decirle por qué él está en esa aflicción. Y le dice, por tu propio testimonio te encuentras en esta situación. Ese es un Eliú. Los amigos de Job consideraban, sigue diciendo el comentario adventista, que la aflicción es sin castigo. Pero a Job le parece que es solo una expresión de la sabiduría divina. Eliú piensa que tanto Job como sus amigos se equivocan. Cree que el verdadero propósito de la aflicción es purificar, fortalecer, mejorar, esclarecer, desarrollar fe y salvar. Cree que el verdadero propósito de la aflicción es purificar. Y cuando usted recuerda haber estudiado la cartilla de los crisoles, usted posiblemente recuerda que se habló algo de que el fuego purifica. Y usted entonces se convenció de que usted estaba en una cama sufriendo o en una prisión y que Dios lo estaba purificando. Y usted se convenció de que estaba bajo el proceso de purificación de Dios. De esto quiere Eliú convencer a Job. El problema es que Job dice, yo no he hecho nada para que me purifiquen. Ahora dice fortalecer, mejorar. Job ya era grande. Job era juez en su ciudad. Tenía todo. Y perdió todo en un día. Por lo tanto, Job dice, ¿de qué fortalecer y de qué mejorar me estás hablando? En la cabeza de Job jamás llegó el pensamiento que llegó en la cabeza de Lucifer en el cielo, que quiso ser más grande de lo que ya era. Job no estaba en esa condición antes de su aflicción.
Por lo tanto, Job está escuchando a Eliú, pero no está de acuerdo con Eliú. Sí, el Señor utiliza la aflicción para purificar y fortalecer, mejorar, esclarecer, desarrollar la fe, como lo dice Santiago. Miremos qué dice Santiago. Me fascina la Biblia. Estamos en Santiago, capítulo 1, versículos 2, 3, 4 y 5. Vamos hasta el 8. Hermanos míos, dice Santiago, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tengan la paciencia de su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, no a Eliú. Aló, bueno, ese lo agregué yo. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Me detengo aquí. Miren, usted está siendo afligido. Muchas personas cuando están siendo afligidas buscan a un líder espiritual o a alguien que ellos consideran que sabe que está más cerca de Dios que ellos para narrarle su aflicción. Equivocación. Dios no trabaja así. Cuando usted está afligido, la palabra de Dios dice, lo repito otra vez, versículo 5 de Santiago. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No se la pida a otro ser humano que también tiene sus aflicciones, aunque no las demuestre. Por eso es que hay tanta gente que se aprovecha del sufrimiento ajeno. Porque usted lo ve con una Biblia en la mano y piensa que él está más cerca de Dios que usted, y entonces va a narrarle su aflicción. Si usted buscó de Dios sabiduría, como lo hizo el sabio Salomón, y Dios le dice, como le dijo a Ananías, y como le dijo a Saulo de Tarso, que Ananías le iba a hablar. Entonces y solo entonces usted escuche lo que Dios le quiere decir a través de un instrumento humano. Pero lo primero que usted tiene que hacer es lo que la palabra de Dios dice. Demande de Dios sabiduría. Pídala a Dios. Y me gusta el versículo porque dice que el cual da a todos, no al hermano Moreno. De paso, no me traiga a mí su problema. A menos que Dios le diga a usted que me cuente su problema. El mismo Dios que le diga a usted que me cuente su problema me dirá a mí que le escuche. Así habla Dios. Por eso cuando las personas me detienen para narrarme su situación,
Antes de que empiece a narrar su situación, yo le hago una pregunta. ¿Usted ya oró? Porque si usted no le ha llevado su problema a Dios, no me lo traiga a mí. Discúlpeme, pero la palabra de Dios dice que Él es primero. Él le va a dar la solución o en dónde está la solución. No puede usted buscar en el hombre la solución, porque entonces cuando se resuelva, si se resuelve el problema, la gloria se la lleva el hombre, no Dios. Por esa sencilla razón, en este capítulo de Job se nos aconseja que debemos escuchar a Dios y no a los hombres. Cuando las personas están enfermas o están en situaciones difíciles, muchos son los oradores que llegan a orar por ella. Y en sus oraciones parecen darle órdenes a Dios. Te ordeno que la levante. Escuché una oración de un pastor, gracias, gloria a Dios, no de nuestra denominación, pero que oraba de esta manera. Te ordeno que lo levantes. Y Jesús ordenó al Padre que hiciera algo. Pero estos oradores son fantásticos. Amigo que me escuchas, ten cuidado con hacerte pasar por Dios y andar dando consejos que Dios no te ha dado. La palabra de Dios dice que hay quienes están tratando de quitar la paja del ojo del vecino y no se percatan que tienen una viga en el suyo. Mis queridos hermanos, nos quedan unos pocos minutos para este segmento. Vamos a ver qué dice el versículo 2. Versículo 2. Estamos en el Job 33, que de por sí no vamos a terminar hoy. Mañana lo seguimos. Dice el versículo 2, el 3 y el 4. Yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. La otra versión que tengo dice acá, y mi lengua hablará en mi garganta. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón. Y lo saben mis labios. Y lo que saben mis labios lo dirán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Andrews nos dice respecto a estos 3 versículos. Que debemos ir a la nota del capítulo 4 y el versículo 9. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque nosotros cuando estudiamos el capítulo 4 no hicimos los comentarios. De paso vamos a hacerlo. Ya estamos preparando ese material desde el capítulo 1. Comentarios Andrews y comentario bíblico adventista de cada capítulo ya lo estamos preparando para pegarlo a esta sección que estamos en el capítulo 33. Miremos el capítulo 4, versículo 9. Parecen por el aliento de Dios, por el soplo de su ira, son consumidos. Dice el versículo 9. El comentario de este capítulo, de este versículo nos dice
el aliento, el soplo. Sinónimos en hebreo a menudo intercambiados. Puede aparecer el aliento o puede aparecer el soplo. La energía divina lo creó y le dio aliento, dice Génesis 2:7. ¿Quién es la energía divina? ¿Quién es el soplo de Dios? El versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo. Pero hermano Moreno, miremos qué dice Juan 1:1. Juan 1:1. El Espíritu de Dios. Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El versículo 2 dice, este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero ahora en el versículo 4 del capítulo 33 dice, el Espíritu de Dios me hizo. Pero el versículo 3 de Juan 1 dice que el verbo fue el que me hizo y que el versículo 14 dice quién es el verbo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Y si nosotros vamos a Génesis, esto se pone bueno. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Pero hermano, entonces, ¿quién hizo a Job? Si Job dice, el Espíritu de Dios me hizo. Juan dice que fue Jesús el que lo hizo. Y Génesis dice que fue Dios el que lo hizo. Entonces, ¿quién hizo a Job? El versículo 1 de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como ustedes pueden darse cuenta, en cada versículo donde se habla de la creación, se menciona por lo menos a uno de los tres. Entonces, cuando nosotros leemos y el Espíritu de Dios me hizo, recordemos que cuando hablamos del Espíritu de Dios, cuando hablamos de Jesús, el Hijo, y cuando hablamos del Padre, como bien lo dijo Jesús, vamos a Juan 15. Juan 15. Versículo 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca, y lo recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mi mandamiento, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanece, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dé. No os mando, esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, también a mi Padre odia. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Por eso es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me odian. Pero cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? Ahí está el tercero, el Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, otra vez los tres, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, desde el principio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Por lo tanto, mis queridos hermanos, debe entender que no hay contradicción cuando Job dice el Espíritu de Dios me hizo. Porque donde está el Espíritu de Dios, está el Hijo y está el Padre. Trabajan en equipo. No, la obra del uno es la obra del otro. Y viceversa. Mis queridos hermanos, no tengo tiempo para más.
Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por darnos el análisis y el estudio de su palabra para el día de hoy, Job 33. Oramos, buen Dios, para que podamos continuar mañana estudiando este capítulo. Por Jesús. Amén. Me dan 10 segundos para pasar a la siguiente segmento, que es el devocional. Ya vengo. Bendiciones.